qué gusto estar con ustedes compartiendo estos temas tan apasionantes del proceso penal. Continuamos con la desjudicialización. En videos anteriores ya vimos la parte general de lo que es la desjudicialización y ya vimos el criterio de oportunidad. Ahora nos corresponde desarrollar y explicar qué es otro procedimiento desjudicializador y nos vamos a enfocar en la que se denomina suspensión condicional de la persecución penal. Vean que se usa muy poco, sin embargo, es sumamente importante conocer este procedimiento desjudicializador porque es muy útil para muchos casos muy particulares y el abogado tiene que ser muy sigiloso y también el fiscal para saber cuándo aplicarlo, porque tiene también un potencial muy interesante que puede beneficiar tanto al agraviado como por supuesto beneficia al sindicado. También puede irradiar hacia la sociedad porque tiene también el proceso de régimen de prueba que permite la reparación a la sociedad y entonces tiene algunos otros beneficios muy importantes que tenemos que desarrollar. Lo primero que tenemos que establecer para no confundirnos y también para diferenciarlo es que en el procedimiento penal nosotros tenemos un procedimiento desjudicializador que se denomina suspensión condicional de la persecución penal. Pero en el derecho penal, en el Código Penal, tenemos un sustitutivo penal que se denomina suspensión condicional de la pena. Son dos cosas totalmente diferentes, sin embargo, son complementarias en algún momento y por eso vale la pena que hagamos esa referencia a esa otra institución. Entonces vayamos diferenciando porque eso nos va a servir para poder comprender mejor en qué consiste la suspensión condicional de la persecución penal. Lo primero, si yo digo suspender la persecución penal, suspensión condicional de la persecución penal, las mismas palabras nos dan a comprender que suspender bajo condiciones el proceso penal o la acción penal o la persecución penal que se ejerce en contra de un acusado. Suspenderla bajo condiciones. Por el otro lado, lo otro se denomina suspensión condicional de la pena. Entonces, desde los nombres podemos ir viendo algunas diferencias que claramente son muy visibles. La suspensión condicional de la persecución penal es una institución del derecho procesal y se aplica mientras el proceso está en trámite, mientras la suspensión condicional de la pena, aquí ya hay una sentencia y hay una pena, y entonces solo con eso hay una gran diferencia. Una institución es una institución desjudicializadora y la otra es un sustitutivo penal o un sustituto de la pena. Vean que entonces que son distintas. Una es de carácter procesal y la otra es del derecho sustantivo. Una está regulada en el Código de Procedimientos Penales y la otra está regulada en el Código Penal. Una exige la suspensión condicional de la persecución penal como requisito la reparación del daño a la víctima, mientras la suspensión condicional de la pena no exige ninguna reparación. Algo también sumamente relevante, como se trata de la persecución penal y del procedimiento, solo es posible aplicar la suspensión condicional de la persecución penal en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia. Sin embargo, la suspensión condicional de la pena se resuelve al momento de dictar sentencia. Entonces son momentos totalmente diferentes. ¿Y en qué momento se dicta sentencia? Bueno, en el juicio oral podría ser, luego del juicio oral, o podría ser antes, si hablamos de un procedimiento abreviado. Y entonces, pero al dictar sentencia se resuelve la suspensión condicional de la pena. La suspensión condicional de la persecución penal es una negociación que hace el abogado con la fiscalía para buscar el beneficio.
y por lo tanto también la participación de la víctima porque se le repara el daño. Y entonces podríamos decir que esta institución es una negociación y aplica el principio de disponibilidad de la persecución penal a la Fiscalía, de poder analizar si este caso llena esos requisitos de menor impacto social y de esa manera aplicar el beneficio. Entonces es una institución que hay una negociación que puede ser instada por el defensor o instada por el fiscal o incluso por el juez en algunos casos. Mientras la suspensión condicional de la pena es una discreción que tiene el juez que tenga que dictar la sentencia para poder decidir si la persona llena los requisitos del Código Penal y entonces, por lo tanto, es beneficiada con suspenderle la pena. ¿Para qué lo voy a llevar a un centro de cumplimiento de condenas? Sino lo voy a dejar en una situación en que la pena queda suspendido y lo que le voy a pedir es que se porte bien durante el tiempo que le falte para cumplir esta condena y que la cumpla fuera de la prisión, pero le voy a pedir que se comporte bien. Y entonces esto pasa a ser una discreción del juez que tenga que dictar la condena. Y bajo esos parámetros, entonces es bastante diferente la situación de lo que ocurre en uno y otro caso. La suspensión condicional de la pena inspiró esta institución procesal que se llama suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión condicional de la pena tiene la carga de que impone una sanción, impone una condena en contra de una persona y por lo tanto genera un antecedente penal en contra de esa persona. Y al final de cuentas no cumple su condena, sino el juez lo deja libre. Sin embargo, ya la sola condena y el antecedente penal para él resulta ya gravoso, porque conocemos y sabemos muy bien que solo el hecho de poseer antecedente penal, eso ya le va a limitar en su trabajo o le va a limitar en su desarrollo como ser humano, en su profesión, en su vida, etcétera, etcétera, le afecta. Y entonces la idea fue, si nosotros con anterioridad, antes de llegar al momento de dictar una sentencia, podemos conocer a la persona y podemos ver si esta persona llena algunos requisitos, que sea un delincuente primario, que sea una persona que nunca haya cometido un delito doloso. También vamos a analizar si esta persona no ha tenido ningún problema con anterioridad, cuál ha sido su comportamiento dentro de la sociedad. Muchos se ven involucrados en conflictos, en un momento de pasión, un momento de enojo, etcétera, etcétera. Y entonces había que ver la situación anterior de la persona y hasta dónde podíamos decir si siempre ha sido una buena persona, siempre él se ha comportado bien, ha tenido un trabajo, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y eso es su comportamiento anterior. También se va a analizar una prognosis o un estudio a futuro y se va a imaginar el juez si esta persona posiblemente podría delinquir de nuevo otra vez. Y ese análisis el juez lo podría hacer basado en conocer un poco más a la persona. Y en ese sentido el juez diría, bueno, no vale la pena que él se vaya, lo voy a condenar, pero no vale la pena que cumpla su prisión y le voy a suspender la pena. Pero estas circunstancias relativas a los requisitos para suspender la pena se pueden saber antes de que llegue el momento de dictar la condena. Y entonces por eso les explicaba que la institución de la suspensión condicional de la pena, que es anterior, es una institución que inspiró suspender mejor la persecución penal. ¿Para qué llevarlo hasta el momento? No solo nos va a desgastar a todos en el sistema de investigar, llevar todo el proceso y llevarlo hasta la condena, sino si antes podemos nosotros optar a un beneficio, en lugar de suspender la pena, si de todos modos no va a ir a cumplirla o un establecimiento carcelario, mejor suspendamos la persecución penal. Y esa es la idea que motivó esta institución, suspender la persecución penal y no llevarlo hasta el momento de dictar sentencia, lo cual implica la necesidad de hacerlo en los primeros momentos del procedimiento. Y lo que ocurre en la otra institución, ahora sí hablamos de la suspensión condicional de la persecución penal,
es que el imputado llena los mismos requisitos para poder aplicar la suspensión condicional de la pena. Sin embargo, le vamos a añadir otros requisitos más y le vamos a pedir también que repare el daño. Imagínense, llena los requisitos para suspenderle la pena, pero aparte repara el daño al agraviado y el agraviado no tiene nada que pedir en contra de él porque quedó satisfecho. Y lo vamos a someter a régimen de prueba y le vamos a imponer reglas de comportamiento, reglas de abstención, que son las mismas que hemos platicado para el criterio de oportunidad. Y si él, en ese periodo de prueba que se le va a fijar, se comporta de una manera muy bien, cumpliendo las reglas de comportamiento, no infringiendo esas reglas de abstención, pues lo que ocurre es que en su periodo de prueba que se le fijó, si él se ha portado bien, quiere decir que transcurrió su periodo de prueba, él ya extinguió el proceso penal, la persecución penal, y de esa manera se va a ver beneficiado con la desjudicialización. Vean entonces qué importante es esto. Y entonces vamos a analizar que el periodo de prueba en la persecución penal, en la suspensión condicional de la persecución penal, se puede fijar entre 2 años, o 3, o 4, o hasta 5 como periodo de prueba. Y durante este tiempo, la persona tiene que asumir un comportamiento correcto, de acuerdo a las reglas de comportamiento y de acuerdo a las reglas de abstención. No se genera antecedente penal el hecho de aprobarle una suspensión condicional de la persecución penal, y entonces vean el gran beneficio que tiene para esta persona aplicarle este tipo de procedimiento. ¿Qué pasaría si la persona infringe las reglas de comportamiento, reglas de abstención? Hay una diferencia grande acá, porque si fuera en la suspensión condicional de la pena, el efecto que hay o la condición que hay es que él se porte bien y no cometa nuevo delito, para mantenerle su suspensión condicional de la pena. Sin embargo, en el caso de la suspensión condicional de la persecución penal, si él cometiere un delito, pero en este caso no solo es eso, si se apartare de las reglas de comportamiento o infringe las reglas de abstención, él pudiera entonces ser sujeto de revisar durante el periodo de prueba las condiciones que se dieron y qué circunstancias hubieron, y el fiscal podría requerir revocar el beneficio de la suspensión condicional de la persecución penal. Esto podría ocurrir durante el periodo de prueba únicamente, porque si el periodo de prueba transcurrió, los 2 años fijados, los 3, los 4 o hasta los 5, ya no habría problema con infringir las reglas de comportamiento porque él superó el periodo de prueba. Pero sin embargo, si lo hace dentro del periodo de prueba, entonces esta persona sí se puede ser objeto de revisar el procedimiento y el fiscal puede tomar 2 decisiones. Una, pedir que se revoque el beneficio de la suspensión condicional de la persecución penal, y si se revoca, todo vuelve a su estado anterior y el proceso penal continuaría. Ya no está suspendida bajo condiciones la persecución penal, sino el proceso vuelve otra vez y aplica el principio de legalidad o de la obligatoriedad del ejercicio de la persecución penal, y la fiscalía tendría que continuar el caso. Pero puede tomarse otro camino, ampliar el periodo de prueba. Y esto solo sería procedente si el periodo de prueba no fue fijado en el plazo máximo. O sea, se fijó el periodo de prueba 2 años, entonces el juez puede decir, bueno, hubo un apartamiento considerable de este señor de las reglas impuestas, no le revocamos el beneficio porque le vamos a mantenerlo, pero ahora se lo ampliamos hasta los 3 años, los 4 o hasta 5 años más. Y entonces ahora se le complicó más porque tendrá que más tiempo estar sujeto a este proceso, tiempo que al transcurrir la persecución penal habrá terminado. Veamos entonces los grandes beneficios que tiene aplicar la desjudicialización y la suspensión condicional de la persecución penal en este tipo de casos. Realmente es muy importante para la administración de justicia que esto se resuelva de esta manera. Como ustedes ven, tiene grandes ventajas, tiene grandes posibilidades, y nosotros los abogados debemos de procurar que esto
se aplique más, porque realmente vale la pena, tanto para la víctima, como lo hemos explicado, como para el sindicado. Esto es así. Por favor, les agradezco su tiempo, compartamos el video, síganos en nuestras redes sociales, que estén muy bien, hasta pronto.